Bien, vamos a dar gracias porque podemos estar juntos otra vez y podemos continuar recibiendo lo que tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Gracias porque de veras que nos maravillamos de la provisión que has hecho para que seamos transformados. Y el ver que estás directamente y constantemente involucrado en transformarnos, siendo uno con Jesús y el Espíritu Santo, de forma que todo lo que has escrito en el testamento del pacto sea cumplido en nuestras vidas por tu poder, por tu fidelidad, en tu amor, es algo maravilloso. Y por eso en este día queremos disfrutar de tu mesa, queremos venir con nuestros corazones abiertos y dispuestos, nuestras mentes sujetas a Cristo, para que podamos recibir la revelación, el redargüimiento, la corrección y la instrucción en justicia que tienes en esta sesión para nosotros. Gracias por nuestros hermanos que aún están por conectarse y por todas las personas que serán bendecidas por esta sesión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ocupados en la página 14, ¿verdad? Y estamos viendo el trabajo de fe, entendiendo cómo fe es una parte maravillosa de la vida eterna, y hemos visto hasta ahorita en este esquema que tenemos frente a nosotros de lo que es este arbolito de la fe, dos de los 5 aspectos que vamos a estar tratando. Hemos visto que fe es el poder divino que me capacita para creerle a Dios activamente, y hablamos de vivir dándole crédito a Dios en todas las cosas. Y luego hemos visto que fe nos es provista constantemente y que es el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu lo que hace posible esta entrega constante de fe a nuestro corazón. Bienvenida, Elizabeth. Porque Él está dando siempre testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, y es así como se inicia la conversación divina que está diseñada para mantenernos en un estado constante de fe. Y bueno, estas dos áreas que hemos visto son muy vastas. Yo personalmente creo que vamos a seguir creciendo en ellas y siendo ministrados de mayor comprensión conforme empezamos a vivirla, y que esto va a continuar durante toda nuestra estancia aquí en la tierra y más allá. Pero porque cabe decir que en Hebreos 11 dice: por la fe entendemos que fueron constituidos los mundos o el universo por la palabra de Dios. Entonces, fe es parte de la vida divina, y vamos a continuar viviendo en fe eternamente. ¿Sí? No es algo que va a desaparecer.
y podemos contar con ello, entonces, con una provisión constante por el Espíritu Santo. Y luego entramos a hablar ya al final de nuestra sesión anterior sobre el hecho de que la fe entonces tiene una manifestación. Y tenemos una versión nueva de la guía. Recuerden que las guías van a irse actualizando y creo que a todos les llegó un archivo nuevo, o les debe de haber llegado. Las actualizaciones son muy pequeñas, pero lo que hicimos fue añadir las escrituras correspondientes a esta parte de fe, que es Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Romanos 10:17, que es la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y Romanos 10:8-10, que nos enseña: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y que si confesares a Jesús con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego tiene esta declaración importantísima: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos aquí algo importantísimo, ¿verdad?, que entender, de que la fe activa en nosotros el estado de crédito de creerle a Dios y origina entonces un lenguaje diferente, un lenguaje congruente con lo que creemos en el corazón. Y entonces lo que sale de nuestras bocas, Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es un buen medidor, ¿verdad? Es un buen asunto estar atentos a la confesión de nuestra boca. Y hay un salmo maravilloso que es una oración y dice: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y es importantísimo cuidar lo que aceptamos confesar con nuestras bocas. Ahora, hay muchas cosas que se han dicho y enseñado sobre el poder de las palabras y muchas cosas de ese tipo. Y en algunas empieza a haber vertientes no divinas, ¿no? Que empiezan a distorsionar las cosas. Pero lo que sí es absolutamente correcto es lo que Dios dice. Y en Proverbios hay una escritura que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y luego tienes Santiago capítulo 3, que nos habla de la importancia de las palabras que hablamos. Y habla de este miembro en nuestro cuerpo que es capaz de incendiar la rueda completa de la creación, porque las palabras tienen consecuencias. Entonces vamos a tomar unos momentos en esta sesión para trabajar con el Espíritu Santo este asunto de lo que es nuestra confesión. Otras vertientes doctrinales que tenemos que cuidar de no caer en ellas es la idea de que la confesión de fe se limita, por ejemplo, a confesar a Jesús como Señor, ¿no? Entonces, si tú haces el verbaje de decir Jesús es Señor, ya es como un
encanto o como una cuestión mágica, ¿no? Que ya cumpliste un requisito y en esa frase, en esas palabras hay poder, y hay personas que se viven buscando frases y palabras para decirlas porque son frases de poder, y te metes a todo lo que en realidad es la hechicería, pero bíblicamente. Y hay que cuidarnos de todas esas vertientes. Es mucho más sencillo. Recuerden que lo vimos en la guía anterior. Todo lo que Dios nos da es sencillo, porque está hecho para niños. ¿De acuerdo? Y esto que estamos recibiendo es todavía leche espiritual. ¿Sí? Esto es sencillo. Entonces, ¿cómo sabes qué creer? Pues tienes a la persona a quien te ministra fe. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y Él va a dar testimonio a tu espíritu, y lo que está escrito en lo que Dios ha escrito en la Escritura, en el testamento del pacto, tiene que ser inspirado por Dios en tu espíritu. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto, no? La inspiración es un evento presente. ¿Sí? Cuando Pablo fue inspirado para escribir la carta a los romanos, pues él recibió las palabras que le dio el Espíritu Santo, y inclusive es muy cuidadoso él de que si él va a opinar sobre algo, él en otras cartas él dice: esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Esta es mi opinión personal. Yo personalmente también opino que mejor no lo hubiera puesto, ¿verdad? Que se hubiera guardado su opinión, porque ha distorsionado muchas cosas, eso también. Pero lo que dice el Señor, lo que dice nuestro Padre, lo que dice Jesús, el Espíritu Santo lo va a inspirar en tu espíritu. Y ese es el acto de revelación. Cuando Él inspira la verdad en tu espíritu, alumbra los ojos de tu entendimiento y te va a dar claridad en cómo eso se aplica a tu vida. Sí, porque toda la revelación es práctica. Es para que andemos en esa verdad, es para que la vivamos. Entonces tenemos que cuidarnos de todas estas cuestiones que no se originan de la enseñanza que el Espíritu nos da y que se han vuelto maneras de creer, sistemas de creencia, que al no ser inspiradas por el Espíritu Santo, sino son recibidas intelectualmente y pasadas de personas a personas, entonces no tienen vida divina y esclavizan, y son causa de argumentos y contiendas y disensiones y divisiones. Y cada vez que hay eso, puedes estar completamente seguro o segura que ese no es el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu no produce divisiones. El Espíritu produce unidad. Y por eso se nos aconseja en la Escritura que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y cabe decir aquí, bueno, ¿cómo se trata entonces con hermanos en Cristo perdón, que argumentan sus puntos de vista y que si no estás de acuerdo con ellos, pues se crea un problema? La respuesta es: los amas y eres guiado o guiada por el Espíritu Santo en la conversación y ya. Pero el hecho de que tú estés viviendo una verdad que otra persona no ha recibido, de ninguna manera nos da el derecho de imponerla sobre nadie más.
¿sí? Y el hecho de que estén equivocados, porque tú estás viviendo esto y sabes, estás convencido o convencida que esta es la verdad y que la otra persona no está en la verdad, de ninguna manera nos da derecho de redarguir a esa persona. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es participar con Abba en lo que Él quiera decirle con nosotros, y hasta allí. ¿Sí? Y si la otra persona argumenta, repito, seamos guiados por el Espíritu. ¿Qué le quiere contestar Dios a la persona en esa conversación? Y si no te da palabras para contestarle, pues no digas nada. Es de sabios callar. ¿Sí? Y eso debe aplicarse en la casa y debe aplicarse en todo. Y se debe aplicar con uno mismo, porque precisamente por eso tenemos que traer nuestros pensamientos y sujetos a la obediencia a Cristo. Y no andar con argumentos internos, ¿no?, que alegan en contra del conocimiento de Dios. Bueno, entonces hemos tomado tiempo para entendernos en este ministerio del Espíritu Santo, de traernos a fe y de inspirar la palabra divina en nuestro espíritu constantemente. Y esto exige una transformación muy profunda y muy real en nuestras vidas, porque si hasta el tiempo en que recibimos una revelación que el Espíritu Santo nos da, hemos actuado y vivido y tenido una conducta X, pero cuando viene la revelación de verdad a nuestras vidas, ahora somos responsables de eso que hemos recibido. ¿Sí? No somos responsables de hacerlo en nuestro poder, pero sí de respetarlo y permitirle a Dios hacerlo realidad en nuestra vida. Entonces, Jesús dijo, antes que oyeran estas palabras, no tenían pecado. Pero ahora que se las he dicho, ahora ustedes son responsables de esta palabra, porque esta palabra los va a juzgar. Se lo dijo a los judíos, Juan capítulo 8, si no estoy equivocado. Y entonces, eso obviamente se aplica a nosotros también. Cada aspecto de revelación que nos es dado, somos responsables de esa palabra que nos ha sido entregada. Y es por eso que Dios no da revelación así desparramada. Si 1000 personas pueden estar escuchando las mismas palabras, pero la revelación está ocurriendo en corazones y es obra del Espíritu Santo. Y puedes ver eso clarísimo en Mateo capítulo 13, donde Jesús está hablando y los discípulos le dicen, pues es que no entendemos. Y Él les dice, bueno, vénganse ustedes aparte y yo se los voy a explicar. Porque recuerden, el Espíritu Santo no estaba operando en los discípulos todavía. Entonces Jesús fue el que inspiró esa palabra en ellos y les declaró el significado de las parábolas que Él estaba hablando. Y dijo, a ustedes les corresponde entender los misterios del reino, a ellos no. Y eso entendido humanamente podría desviarse, ¿verdad? A que Dios elige y a unos les dice y a otros no. Pero no es que ocurra así. Lo que ocurre es que Dios conoce cada corazón. Y Él no va a amontonar condenación sobre alguien que no está listo a recibir revelación.
Fíjense, qué hermoso es esto. Para cuando Dios le habla a alguien directamente, esa persona es responsable de esa palabra, de lo que va a hacer con esa palabra. Para cuando Dios le dice a alguien, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge, te toca escoger. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, porque el día que lo hagas ciertamente morirás, Adán era responsable de lo que iba a hacer con esa palabra y las consecuencias que iba a traer su elección. ¿Se dan cuenta? Entonces, la revelación es algo maravilloso, pero es algo muy delicado. Y yo creo que vamos a añadir aquí no, va a ser en el próximo punto. En el próximo punto vamos a añadir, si gustan, en el punto 3, en sus hojas anoten Hebreos 4, 12 y 13. En el punto 3 vamos a entrar a hablar de eso en un momento, pero aquí solamente queremos ahora conectar todo y resumirlo. Bueno, la provisión está siendo hecha constantemente por el Espíritu Santo, conforme yo estoy receptivo, estoy abierto a que Él me hable, a que Él me guíe. Si yo ya agarré camino por mi cuenta, Él no va a andar detrás de mí gritándome, no, mira, esta es la revelación que necesitas. Nunca va a ocurrir. Yo no sé ustedes, pero yo cuando agarro monte me voy solo. y ya entendí, bueno, es que Dios no está criando ni, como dice el Salmo, no seas como el mulo o el caballo, ¿no? Que si no le metes un freno no se acerca a ti. Dios está creando hijos mansos y humildes de corazón, y yo tengo que buscar guianza, yo tengo que negarme a mí mismo. esa ¿cómo se dice? Inercia humana de querer hacer las cosas por uno mismo. Esa autonomía que opera en la naturaleza humana, pero no existe en la naturaleza divina. No existe. Sí, en la naturaleza divina se vive en uno. Y entonces, si te quitas tu autonomía, ¿con qué quedas? Pues ya no puedo hacer nada por mí mismo. Ah, fantástico. Porque entonces necesitas la participación de Dios para todo. La guianza del Espíritu para todo, porque ya no te puedes guiar tú solo. Eso es la vida divina. Y por eso es que la ministración de verdad es constante y la verdad produce fe. ¿Sí? Y la fe entonces detona todo lo demás que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Así que este punto es extremadamente importante, porque de entender esto y de vivir, de recibirlo y de vivirlo, pues depende todo. Si yo no llego al convencimiento vivencial de que el Espíritu Santo está residiendo en mi espíritu y que tengo acceso a toda la verdad de Dios ministrada por Él, no es que yo le diga, dime de esto y dime de aquello, dime. No. Él me va a guiar a la verdad que corresponde, no a la que yo elija. ¿Sí? Él no va a satisfacer mi curiosidad. Él me va a guiar por donde mi Padre dice que tengo que ir hoy. Y si no quiero, pues hoy no voy a ir por donde mi Padre dijo. Porque soy respetado.
Y eso solamente indica, todavía no sé vivir mansedumbre, todavía no sé vivir templanza, todavía no sé vivir las otras partes de la vida divina. Pero aquí está el inicio, ¿sí? Aquí está el inicio de la vivencia constante y es algo asombroso, es maravilloso, es hermoso cómo nuestro Padre planeó esto y cómo esto nos une a Dios. Y recuerden, cuando decimos Dios, estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Cómo venimos a ser uno. Porque si aprendemos a estar recibiendo, y ese es nuestro punto cero, antes que nada, antes que pensar, antes que sentir, antes que nada, recibimos. Antes, es el punto cero. Busca primeramente el reino de Dios. Ese es el punto cero. Entonces, en realidad ya entramos correctamente a la vida divina y en el ejercicio de eso se va a volver absolutamente natural para nosotros procesar las cosas de esa manera. Y en consecuencia vamos a vivir en el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu y vamos a ver el fruto del Espíritu. ¿Sí? Marco, adelante. Aquí entra Juan 5:19, que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Totalmente, Marco. Totalmente. Aquí entra Juan 5:19. Aquí entra Juan 14:10, donde Jesús dice, las palabras que yo hablo no son mías, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y es en esta práctica de entender la única manera de permanecer en fe es estar recibiendo antes de que nada más suceda, para que la fuente desde la cual opera todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, sea Dios. ¿Sí? Y en esto vamos a ser santificados, vamos a ser purificados, por lo cual es un proceso de aprendizaje y de limpieza, porque hay cosas en cada uno de nosotros que no van de acuerdo con este sistema de vida. Sí, que están arraigadas hasta lo más profundo, que no, es que yo así soy, es que yo así le hago, y cuando ya me di cuenta, ya mi mente se fue por allá y se fue por acá. Está bien, tú no eres responsable de transformarte. Tú eres responsable de reconocerlo cuando el Espíritu Santo te redarguye y entregarlo para que sea limpiado, para que esas fortalezas sean derribadas y seas libre para poder ir viviendo el punto cero más libre y fielmente cada vez. Y llegue a ser absolutamente verdad en ti, Juan 5:19, que puedas decir, Marco no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Te escuchamos, Marco. Sí, a mí me impresiona mucho en de Juan 5, del 19 al 21, que es como la constatación de que Dios nos ama, porque dice, porque el Padre ama al Hijo, dice Cristo, ¿no? Y le muestra todo lo que Él hace, ¿no? Y mayores cosas que ésta le mostrará, para que os maravilléis. Es muy hermoso que en esta constatación de no hacer nada, que el Padre ama al Hijo, ¿no? Ahí podemos ver el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Cuando estamos siendo guiados por Él. Así es. Gracias. Así es.
Y esta es la manera en que vamos a participar en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? Y es que esas obras incluyen, por ejemplo, para cuando estás haciendo de comer, ¿no? Pues es una actividad que te involucra. Allí hay obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. O sea, incluyen toda nuestra existencia. No hay división entre las cosas del Señor y las cosas terrenales. Para nosotros no las hay. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, Marco, adelante. A mí me impresionó mucho ayer, Abba, cómo fui guiado, porque mi esposa decidió hacer unos chilaquiles y compró en el supermercado unas tortillas ya hechas y y nunca las había usado. Entonces hizo unos chilaquiles pero las metió al horno y le echó la salsa y prendió el horno. Entonces las tortillas se deshicieron totalmente y se convirtieron en masa. Entonces sabía bastante feo, pero fui guiado a comérmelas en silencio y sin hacer ninguna referencia. Y entonces mi esposa, cuando se sentó y las probó, dijo, es que esto está horrible. Y yo no hice ningún comentario. Fui guiado en todo ese momento a guardar silencio y no decir nada, ni criticar, ni juzgar, ni nada. Y fue maravilloso porque sentí que fue un impacto en el corazón de ella. Mi actitud, bueno, la actitud de Abba conmigo, porque ella, cualquier error que yo cometo, inmediatamente lo saca y me lo restrega, ¿no? Y y me dijo, ya descubrí que no sé hacer chilaquiles. Y le dije, no es cierto, sí sabes hacer chilaquiles y te quedan muy ricos. Y ya fue todo lo que dije, pero sentí claramente que en todo ese momento fui guiado por el Espíritu Santo en una cosa tan sencilla, y veo el impacto de eso en la vida de mi esposa. Gracias. Pues ahí está un testimonio, ¿no? De cómo el Espíritu Santo está completamente atento y listo para guiarnos en todo. Y que toda su guianza va a producir bendición. ¿Sí? Y no solo en tu vida, sino en las vidas que te rodean, porque el sueño de Abba y de Jesús y del Espíritu Santo es hacernos fuentes de vida eterna. Así que esto es importantísimo, importantísimo. Muy bien, vamos a escuchar a Silvia y luego continuamos. A ver, Silvia, ¿qué te dice el Espíritu Santo con todo esto? Buenos días, mis hermanos. El Espíritu Santo me habla en que ayer dándole una clase a los niños en donde cómo respetar a nuestras autoridades y cómo Dios tiene su guianza en nosotros, nos enseña en cada paso que damos, pero si se lo permitimos, la importancia que tiene de permitirle a Él. Y lo que usted comentó, que el Señor Jesús, ante toda situación que Él tuvo, siempre guardó silencio. Y en el comentario que
hizo mi hermano Marcos con su esposa. Muchas veces, como familia, en el hogar, hacemos, y me lo habla a mí en lo personal, porque no me está regañando, está con dulzura y con ese gozo que él tiene, el que yo guarde silencio cuando tenga que hacerlo. Durante muchos años guardaba silencio ante cualquier situación, instrucción y cosas que mi papá y mi mamá nos decían en casa, pero hubo un momento en que entró pues esa rebeldía en mi corazón y yo era mi abogado, y créanme que no perdía yo ningún caso. Sí se agravaba la situación y en algunas ocasiones le llegué a decir a mi esposo antes del divorcio: ¿sabes qué? Yo no soy María, yo no soy de esas Marías que van detrás del esposo y sí, Señor, lo que usted diga, sí, Señor. Y Dios ha ido trabajando y tratando conmigo, pues desde que estamos ya tomando las audios, y pues hace meses, con la situación de mi nieto, lo bueno que ya mi esposo se ha dado cuenta que a veces el niño nos ha contrapuesto, él se va con el mejor postor. Entonces le decía yo a mi esposo: es que tú afloja, pero yo me he mantenido firme en eso y pues a veces, pues sí, el Espíritu Santo me ha hecho ver de que no sea yo inmovible, que tengo que educar y guiar a un nieto es otro rollo, no nada que ver con los hijos. Entonces determiné en mi corazón hace meses que yo no voy a estar enojada. Ya procuro, sí me cuesta trabajo, pero procuro permitirle al Espíritu Santo de ya no hacer mi abogada criminalista, porque así era. Entonces, cuando tengo desacuerdos con mi esposo o con el niño o con cualquier persona, o sea, yo no me voy a enojar, no me voy a subir a sus taxis, no me voy a subir a su situación. Y eso me ha dado Dios su gracia de poder ser libre en esa área, en ya no estar, dice la mujer necia, con sus manos desbarata las cosas, y cuando me pasa algo, pues voy ahí con él, y estoy permitiéndole que él franquee mi corazón, de no vivir en constantes situaciones. Y a veces hay silencio en mi esposo y yo digo: yo no voy a hacer eso, y unos a los otros Dios nos está permitiendo seguir caminando como esos compañeros de militancia que somos como esposos. Nos está reedificando, nos está retroalimentando, nos está fortaleciendo en esas áreas. En vez de subirnos al ring, pues Dios nos dice: espérate, no es por ahí. Y pues bueno, es lo que les puedo compartir, que Dios está trabajando en mi corazón, y pues le doy gracias a eso, a Él, porque he experimentado ya más paz en medio de cualquier situación de tormenta. Estamos comprendiendo más a mi nieto, en que hay cosas que él no quiere hacer, que no quiere trabajar, y que solo el Espíritu Santo en su debido momento, Él va a hacer lo que tenga que hacer en
me toca hacer el presente, me toca hacer el ahora. Y pues tratar de permitirle a Abba que lo guiemos pues en lo que él quiere hacer con Israel y nosotros. Y pues bueno, solo les comento que Dios nos está permitiendo igual retomar esa segunda luna de miel que hace año y medio, pues mi nieto interrumpió. Buscamos los momentos, buscamos el franquear cualquier diferencia y pues más que nada decirle gracias, papá. Y pues no les estoy presumiendo, pero a los 62 años sí se puede. Gracias, Silvia. Es tan maravilloso lo que va a estar ocurriendo, lo que está ocurriendo, pero cómo esto va a crecer conforme cada uno entendemos la disponibilidad del Espíritu Santo para guiarnos al detalle más chiquito, ¿no? Y ver la diferencia que eso va a marcar, porque la diferencia pues es total, ¿no? El contraste es absoluto entre lo que podríamos nosotros con mucho tiento y cuidado querer lograr por nuestra cuenta, pero cuando llega la otra persona se topa con que ahí no hay inspiración divina, no hay obra de Dios. Entonces Marco podría haberse callado, ¿verdad?, por su cuenta, sin guianza, nomás por no pelear, digamos, o por no provocar cualquier cosa, pero no hubiera habido el impacto en el corazón de su esposa como ocurre cuando permites la guianza del Espíritu en todo, y cuando lo sigues, la responsabilidad de lo que ocurre en los demás es de Dios. Y eso no garantiza que la respuesta vaya a ser bonita siempre. A Esteban el Espíritu le guió a ministrar verdad, y eso hizo arder más a Saulo de Tarso, ¿no?, y a los que le acompañaban. Pero Esteban no perdió. Esteban fue glorificado y dejó de estar aquí en la tierra ese día. Pero él no perdió. ¿Se dan cuenta? O sea, fue glorioso lo que ocurrió. Y los frutos de eso son enormes, porque de alguna forma Esteban tuvo que ver en todo el proceso de Dios con Saulo de Tarso, para luego traerlo a ser el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por eso esto que estamos recibiendo es tan importante, ¿no? Tiene que ser el fundamento de lo que somos, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, si no aprendemos a vivir fe, pues no vivimos. Gracias, Silvia. Vamos a oír a Helen, por favor. Buen día, hermanos. Pues a mí me hizo mucho ruido todo esto, ¿no? En muchos aspectos. Sí he llegado a querer compartir, bueno, cuando una hermana no está en la fe que yo estoy viviendo, y el Espíritu Santo sí me ha redarguido, ¿no? Y he ido aprendiendo a callar cuando mi padre me lo pone, ¿no? Y ahora el Espíritu Santo me ha estado guiando en esta fe que yo no me había percatado de cómo ahora estaba viviendo más arraigada en Dios, porque ayer tuve una plática con una persona y
y él me decía muchas cosas, y yo le decía, pero es que, pues si le creo a Dios, pues Él va a hacer, ¿no? Y él me decía, ¿cómo tú sabes que estás hablando la verdad? Eh, Cuando estoy en el grupo con las mujeres. Y cómo dice, ¿y qué pasaría si tú no estás hablando la palabra de Dios, sino que estás hablando tú, tus palabras? Yo creo que me decía, es una gran responsabilidad el que tú tengas un grupo y no estés hablando la palabra de Dios. Y bueno, esa plática ayer se dio y ahorita pues nos estabas compartiendo, Cris, esto mismo, ¿no? Pero yo le decía, pues es que si yo hablo, si yo hablo por mí, el Espíritu Santo me redarguye porque lo siento, lo he vivido. Y le pido perdón, ¿no? Porque no fue su palabra, sino fui yo. Le digo, yo me siento respaldada por Dios en el grupo, porque yo no lo quiero hacer por mí, sino que sea Él el que Él hable, el que Él haga. Y, y, y pues me di cuenta que, bueno, yo al principio pues sí lo estaba viviendo en mis fuerzas y todo, pero ayer que me estaba haciendo ver muchas cosas esta persona de cómo es que yo sé que es palabra de Dios, cómo sé que sí soy guiada. Y pues porque lo he sentido y el Espíritu me ha redarguido y me ha corregido y me ha perdonado. Dios me ha perdonado cuando yo lo confieso porque me da paz. Y es así como yo he sentido, ¿no? Que cuando yo confieso y siento ya esa paz en mi corazón es porque Dios está limpiado y que Él se encarga de las demás personas. Él hace en las demás personas y Él se encarga de del espíritu y de la verdad que Él habla en las personas. Entonces, pues ahorita pues me está como confirmando con todo esto que estamos platicando, me está confirmando y reafirmando en que pues lo que he venido aprendiendo todo este tiempo, pues es lo que he sido guiada por Dios, o sea, así lo siento, he sido guiada y que ahora mi fe está, o sea, mi fe y mi confianza está depositada en Él. Sí, de repente, pues sí, no hablo mis propias palabras o hago por mi cuenta las cosas, pero inmediatamente se da uno cuenta que fuimos nosotros o que fui yo y pues soy corregida. Entonces siento que ahora es más notorio todo lo que yo no estoy haciendo en Dios. Así lo estoy sintiendo ahorita, lo que puedo compartir. Gracias, Helen. Se va a volver completamente natural esta vivencia en uno, ¿no? Y vamos a disfrutarlo muchísimo porque no hay cosa más maravillosa que recibir las palabras de Dios, porque inmediatamente te llenan de paz, te llenan de amor, te llenan de Dios, de todo lo que Él es, y puedes transmitir eso, ¿no? Cuando lo entregas, lo estás entregando en esa dimensión divina, en esa vida divina. Y eso es lo que las personas reciben, la presencia de Dios. Está siendo transmitida con las palabras o las acciones que entregas, porque a veces la guianza es a no decir nada, nada más hacer algo, ¿no? Y de cualquier forma, la guianza del Espíritu resulta en el fruto del Espíritu, en la manifestación de Dios. Y eso es como somos glorificados. ¿Sí? Nuestra glorificación es que Dios se manifieste con nosotros. No hay cosa mayor, no hay cosa más grande. Y toda la creación lo vive,
¿no? Y entonces es algo maravilloso, y por eso lo que nos mencionas, Helen, es el contraste va a ir haciéndose cada vez más grande, ¿no? Entre lo estoy haciendo yo, no hay vida, lo está haciendo Dios, hay vida, y es muy hermoso, ¿no? Ver cómo podemos participar con Dios y cómo Él está presente, ¿no? Para ser parte de absolutamente todo lo que ocurre. Manrique, ¿qué nos cuentas? Dios me tiene trabajando en lo que he estado pensando, en lo que yo mismo pienso. A mí me impactó mucho la semana pasada lo que Dios habló a mi corazón. Le estaba dando mucha importancia a lo que dice mi entorno, llámese quien se llame, y sea quien sea. Le estaba dando demasiado peso y eso afectaba obviamente mis emociones, mis sentimientos, y me hizo también mucho eco de que yo también cuidara mis pensamientos. Y he estado trabajando en eso. Dios me ha tenido ahí trabajando, y me lo confirma en Primera de Tesalonicenses 5, donde dice, bueno, primeramente dice, dad gracias en todo. Eso también es hermoso, porque dice, dad gracias en todo, pero luego dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. Y desafortunadamente la gran mayoría hemos estado dando gracias por las cosas que ya están, que ya existen, que ya tenemos, y eso realmente es un agradecimiento, pero no tiene implícita ninguna fe, no lleva fe, porque la fe es lo que no tienes y lo que no ves. Entonces he estado recibiendo eso de mi Padre, y luego dice, bueno, no apagues el espíritu, y ya Dios me enseñaba cómo lo apago. Cuando dice, cuando no examino, examínalo todo, retén lo bueno nada más. Retén lo bueno, y luego me dice, absteneos o que me abstenga de toda especie de mal. Y el mismo Dios, o sea, mi mismo Padre me va obviamente a glorificar cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando me habla de que yo retenga, que deseche lo bueno que lo malo, y Dios me enseñaba que no habla de maldad, no habla de un adulterio, no habla de una mentira, no habla de eso. Dios me estaba diciendo, lo malo es lo que te está haciendo daño, los pensamientos que te hacen daño, y obviamente provienen del corazón, y entonces tengo que trabajar para que esos pensamientos realmente Dios me permita ser guiado por Él para renovar esos pensamientos, entrar en una renovación, y que mis pensamientos sean realmente o la fuente de mis pensamientos sea el Espíritu Santo guiándome a toda la verdad. Y en eso realmente he encontrado mucha paz, o sea, yo ya no me doy el permiso de darle entrada a la tristeza, al desánimo, a la ansiedad, a la desesperación. No la acepto.
no la acepto y lo que hago es en mi espíritu decirle: Padre, tú eres mi Padre, tú estás conmigo y tú me prometes que nada ni nadie me va a hacer frente y que tú estás conmigo y ahí yo estoy seguro y estoy en eso. O sea, se me quiere ir mi pensamiento para otro lado, para donde me produce muerte, y se apaga mi espíritu porque no recibe vida y me voy ahí, me voy con mi Padre y me tomo de ahí, de la palabra, y vivir este proceso que lo entiendo perfectamente, que apenas soy para mi Padre un bebé que apenas está recibiendo la lechita, pero me está produciendo vida. O sea, dale entrada a mi espíritu cosas negativas, cosas de preocupación, no lo quiero. Esto es basura. Como el apóstol, lo tengo por basura. Yo mejor quiero vida. Deseo y anhelo vida de mi Padre. Y es lo que he estado recibiendo ahí. Gracias, man. Gracias, Manrique. ¿Se dan cuenta qué perfecta es la obra de Dios? Cómo el Espíritu Santo nos conoce a cada uno absolutamente. O sea, somos completamente, como dice Hebreos 4, por eso me encanta esa escritura, dice: todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Entonces, pero es en amor, es en un amor absoluto también, y en una promesa, en un pacto inquebrantable, irretractable de nuestro Padre. Y entonces Él, no importa dónde está su inicio con nosotros, ¿no? Lo que Él ve la necedad, Él ve el orgullo, Él ve la amargura, Él ve toda la corrupción con la que venimos a Él, y Él se goza en tomarnos y nos ve en fe. ¿Sí? Él nos ve en fe, Él nos ve cómo nos va a dejar terminados, o sea, cómo nos va a traer a ser igualitos a Jesús, y como creador que es, ¿no? Podemos ver su gloria en las cosas hechas, pero la gloria mayor va a ser la que Él va a realizar en cada uno de nosotros, la que está realizando. Y qué maravilloso cómo Él puede ir directo a donde nos quiere enfocar, ¿no? Enfócate en esto, enfócate en esto, enfócate en esto. Y conforme le empiezas a creer y vives el resultado, pues te empiezas a convencer de que este es quien eres, de que esto es lo que te corresponde vivir. Y es muy hermoso ver la obra de Dios. Y eso pues tiene consecuencias enormes en nuestro trato con los demás, particularmente cuando ya estamos involucrados con Dios en las vidas de otras personas, porque entendemos que la obra la tiene que hacer Él en cada corazón, y dejamos de meter nuestra cuchara, ¿no? de tratar de arreglar la vida a todos para humillarnos y someternos a que Él hable sus palabras cada vez, porque pues ¿qué voy a hacer yo con el corazón de Manrique, por ejemplo? Pero ¿qué pasa si me dedico nada más a hablar las palabras que Dios me da, y Él las inspira en el corazón de Manrique, y Él se encarga de seguir pastoreando a Manrique y convenciendo a Manrique y limpiando a Manrique? Pues eso es muy bonito, porque esa obra va a ser perfecta. Sí, y es maravilloso. Elizabeth, ¿qué nos compartes, hermana? Buenos días a todos. Hermana Silvia, yo nada más le quería decir que lo que mi papá está haciendo en su corazón se nota en su cara. Wow. Nada más le quería dejar saber. Y yo estoy recibiendo eso de la perfección del Espíritu Santo, de cómo Él sabe cuándo estamos listos para recibir, ¿no? No es antes, no es después. Yo me acuerdo
cuando en la escuela vida, se nos habló la verdad de que ya éramos uno con Abba. A mí, o sea, me explotó mi cabeza, yo quedé con dolor de cabeza literalmente después de esa clase, porque para mí esa verdad era increíble, o sea, yo nunca me había sabido ya uno yo pensaba que estaba trabajando para llegar ahí, ¿no? Y entonces cuando el Espíritu Santo me deja entender esa verdad de que ya soy uno con ella, con él, para mí abrió pues otra dimensión, ¿no? Entonces, así es como he estado caminando, en fe, creyéndole poquito a poquito como Él quiere ir dándome lo que quiere ir dándome, ¿no? Y así es que he empezado a caminar. El jueves mi esposo estaba esperando una llamada de un trabajo al que pues mandó su currículum, pero no le llamaron, y pasó el viernes y él estaba triste, y sábado y él estaba triste, y regresaba y se escuchaba su conversación y me decía, pero es que mira, les dije esto, si yo hubiera dicho esto, y si no hubiera dicho aquello, y entonces estaba, ¿no? Él pensando qué hubiera hecho y qué no hubiera hecho en la entrevista, y yo le decía cosas que salían de mi corazón, pero hasta ayer domingo le dije a mi papá en mi espíritu, por favor, háblale tú, porque a mí realmente me duele verlo sufrir, ¿no? Y le dije, por favor, háblale tú. Y le dijo conmigo, le dijo, tú puedes seguir viviendo pensando que todo depende de ti, o puedes empezar a vivir pensando que todo depende de tu papá. Y ya de ahí ya se quedó callado, ya no dijo nada, ya no se quejó. Y en la noche, después de un gran silencio de toda la tarde, que me imagino que el Espíritu estuvo hablando en su corazón, dijo, bueno, pues me imagino que aunque me quede sin trabajo, pues mi papá sabe y mi papá puede, y mi papá, y entonces eso me llenó de gozo de escuchar el testimonio de lo que mi papá le está hablando a su corazón. Y yo sé que hoy se fue al trabajo con fe, pues, y eso era lo que les quería compartir, de que realmente lo que estamos viviendo es para ahorita, para vivir lo que estamos, las circunstancias, ¿no?, las que estamos atravesando, y que para mí ha sido de bendición recibir lo que ya dispuso mi papá para hoy, y permitir que fluya para mi familia. Es lo que estoy recibiendo. Gracias, Elizabeth. Se dan cuenta que tenemos entonces, debido a este suministro constante, infalible del Espíritu Santo, tenemos ante nosotros la gracia de poder vivir por fe constantemente, o sea, de ya no salirnos nunca de fe, y de nunca hablar fuera de fe. Eso es a lo que somos llamados, ¿sí? Hay una escritura que dice, esta es la palabra de fe que les anunciamos. Bueno, esa palabra es la que el Espíritu da. Y me encanta este testimonio de Dios con Elizabeth, ¿no? Que como buena esposa trató de consolar y de animar a su esposo, pero pues nada le hacía en el corazón a Alejandro, ¿no? Pero cuando ella entra a lo correcto, es Padre, háblale tú. Y estoy seguro que no estuviste buscando, fue en un instante que Dios te puso la palabra y se la entregaste,
y ya se volvió un asunto entre tu esposo y su papá. Y empieza ese proceso divino a generar vida en él, ¿no? A traerlo a fe a él. Y qué diferencia es cuando una persona empieza a vivir las cosas en fe. Pues las empieza a vivir en lugar de a morirlas, ¿no? O sea, ya no es un asunto mortificante, es un asunto vivificante. Y eso es maravilloso. Así que en nosotros está el elegir si vamos a, número uno, a vivir por fe, como es la instrucción directa de nuestro Padre, y lo dice enfáticamente: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No es sorpresa que en Hebreos 11:6 diga: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ya Dios dijo: si el justo retrocede de la fe, no agradará a mi alma. ¿Sí? Entonces, vamos a permitir que este trabajo continúe y seamos perfeccionados en estar recibiendo fe para todo el tiempo. Si la primera parte que se nos fue dada sobre la fe es: sin fe no tengo poder para vivir la vida divina. Ahora es, bueno, para que nunca me falte fe, Dios diseñó y estableció este sistema de entrega. Lo hace el Espíritu Santo constantemente, dando testimonio a mi espíritu, pero de mi lado, porque esa es la parte que nunca va a cambiar, y es el respeto de Abba a tu persona, ¿verdad? Él nunca va a violar tu derecho como individuo, como persona, nunca va a imponerse sobre ti, nunca va a obligarte a nada. Y eso no convierte a Dios en ningún debilucho, ni en un alcahuete de ninguna manera, sino esto es cómo Él vive su amor contigo, y conmigo, y con todos. Sí, cuando la gente, si Dios es amor, ¿por qué permite? Porque es amor, por eso permite. Sí, Manrique, adelante. Romanos 5:1 y 2 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en lo que vemos, en lo que estamos, en lo que... Gracias, mi hermano. Amén. Entonces, se dan cuenta, ahí dice: por la fe tenemos entrada a esta gracia. Si lo leemos al revés, ¿qué dice? Sin la fe no hay entrada a esta gracia. Y por eso lo que estamos recibiendo aquí es vital, ¿no? Y aquí lo estamos, realmente estamos recordando, y el Espíritu Santo está ampliando cosas que hemos ya recibido anteriormente. Pero el objetivo de estar ocupándonos en esta parte es precisamente que quede establecido en nosotros una vida por fe. Y nunca retrocedamos de esto, ¿no? Si yo digo que amo por ejemplo, esta mañana tuve una charla con uno de mis hijos, y fue un evento, para él, todavía no lo sabe vivir correctamente en fe,
y entonces está reconstruyéndose su casa después de la inundación y un montón de cosas, ¿no? El trabajo, le dio gripa porque el bebé se enfermó de gripe y se la está pasando a todos, incluyéndonos a Susi y a mí. Y bueno, puedes entender cómo las cosas se van haciendo así en una persona. Pero mi nuera, su esposa, charló conmigo un poquito esta mañana y Dios me dio palabras de fe y de paz para ella, y luego Él me pidió que viniera a hablar con Él. Y igual, ¿no? Entonces yo salgo edificado. Ellos se quedan con la opción de qué hago con esto que Dios me está dando, ¿verdad? Y mi oración es: Padre, ámalos, convéncelos, enséñales, y que pronto sus vidas fructifiquen en ti, porque obviamente los quieres siendo fuente de vida para todas las personas, ¿no? Y por supuesto para sus hijos, etc. Entonces, vivir esto de manera constante y entendernos ya la corrección que está ocurriendo en nuestras vidas es entendernos como personas de fe. ¿Sí? Entenderlo como la normalidad. Esa es la corrección. Es ya no vernos como los discípulos se vieron y dijeron: Señor, aumentanos la fe, ¿se acuerdan? Ya no vernos así, sino vernos provistos. O sea, es que yo vivo por fe porque el Espíritu Santo constantemente me la está dando y nunca se va a acabar. Entonces, esto es como yo vivo. O sea, ya no le busco por otro lado, ya no me voy por otro lado. Vivo fe, recibo y la vivo. Y disfruto ver a Dios cumplir las cosas que Él me promete. Y ahí se arreglaron millones de problemas. ¿Sí? Marco, no sé si tienes una observación más que darnos sobre este punto. Sí, gracias. Se me quedó en la cabeza lo que platicaba Helen con la persona que te estaba platicando y que le decía: tú eres responsable de las otras y quién sabe qué. Y a mí Ava me ha estado mostrando que yo no soy responsable de lo que pasa en las otras personas, que él es el responsable, y por supuesto yo puedo regarla, pero Ava también es responsable de guardar a las otras personas de mis regadas y ponerme en evidencia delante de ellas de que pues, lo que dije fue una regada mía, ¿no? Finalmente, esto a mí lo que ha hecho es que me ha quitado un peso de encima, porque yo tendía mucho a hacerme responsable de lo que pasaba en los otros o de las vidas de otros, y eso era pues un engaño, ¿no? Era un engaño, y me está dando libertad Ava en este sentido, ¿no? De dejarme guiar y de saber que cuando soy guiado, Ava es responsable de las otras personas. Y cuando no soy guiado, pues entramos a la vida del mundo, ¿no? Donde yo entro, si ando mal, entro como carambola haciendo chuzas en las vidas de otros, pero pues así Ava tiene el poder para arreglar todo, ¿no? Gracias. No sé si estoy mal en esto que estoy diciendo, pero gracias. Adelante, Elizabeth. Gracias, Marco. Que me dio risa también. Y esta mañana estaba yo hablando con esta muchacha que les comentaba, mamá de... Bueno, esta amiga con la que he estado platicando últimamente, le estaba contando de esto, de que caminamos por fe, de que los hijos caminamos por fe, y que a mí mi papá me lo había enseñado cuando estaba viendo yo hacia la ventana, hacia afuera,
y venía una pluma cayendo, una plumita de algún pajarito por ahí, venía cayendo, y y en el viento venía cayendo, pues ustedes saben, así, de allá para acá, y se iba y se venía y así, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo ahí me dijo, así es como quiero que seas guiada, ¿no? O sea, yo no, Él es el que lleva, ¿no? Él es el que me trae y me lleva. Y en ese momento los ojos de mi amiga se abrieron y me dice, sí, como cuando yo les digo a mis hijos, súbanse a la camioneta que ya nos vamos. Y ellos solamente me hacen caso, se suben y se vienen conmigo a donde yo los voy a llevar. Y a mí me dio mucho gozo ver cómo el Espíritu le está convenciendo a ella de las verdades. O sea, porque yo hablo lo que mi papá me va poniendo, pero el Espíritu Santo es el que la va convenciendo a ella, ¿no? Y así, como dice Marco, yo solamente soy responsable de entregar lo que mi papá me pone y no de convencerla a ella para nada. Gracias, Elizabeth. Y qué hermoso esta parte que compartes, Marco, y corroboras, Elizabeth, porque cuando estoy seguro, Helen, que cuando esta persona te decía estas cosas, el Espíritu Santo no te estaba dando testimonio de que eso era verdad, de que tú eras responsable y que etcétera, ¿no? Es hermoso cómo la responsabilidad en el pacto de Dios con nosotros recae sobre Él. Y Él cuida perfectamente bien a cada persona. Por eso es que esto es a prueba de tontos, ¿no? La palabra que es inspirada va a operar divinamente, y la que no. Y existe la palabra de engaño, la palabra de error, que está siendo utilizada maliciosamente por el enemigo y sus asociados para manipular a personas, para esclavizarlas, etc. Y en ello el Espíritu Santo también da testimonio a los que le hacen caso. Pero al que anda en su necedad y todo eso, pues obviamente es presa de esas palabras de error, ¿no? Entonces es maravilloso porque en tu vida familiar, si aplicas esto, pues el responsable de la palabra divina es Dios, porque Él es la fuente, y Él va a velar sobre su palabra para ponerla por obra. Y tú descansas, tú entregas. Y si tienes que ser corregido en algo, como Marco dijo ahorita, no sé si lo que estoy diciendo es correcto o no, pues tienes quien te corrija, ¿sí? No tiene que ser uno de nosotros que diga, sí estás bien, Marco, o estás mal, Marco, sino es el Espíritu Santo el responsable de enderezar nuestros pasos, ¿no? De redarguirnos. Y si hay redarguimiento, nos corresponde a cada uno hacerle caso. Manrique habló del redarguimiento que recibió en la sesión anterior y cómo se quedó procesando eso con el Espíritu Santo y las correcciones que están ocurriendo en su vida debido a ese trabajo de redarguimiento. Entonces, se dan cuenta cómo este es un paquete completo, y lo hermoso es que no termina con haber inspirado la palabra en tu corazón. De otra forma no tendría el peso. ¿Sí? Cuando el Espíritu inspira la palabra divina en tu corazón, cobra peso, cobra seriedad, cobra importancia, ¿no? Y por lo tanto se vuelve este agente transformador que es precisamente la razón por la cual la palabra es la espada del Espíritu, ¿no? Entonces, qué bueno.
Muy bien, vamos a entrar al próximo punto de la fe. Resumiendo, para que quede sencillo, la fe es el poder divino que me hace capaz de creerle a Dios de manera activa y tengo una provisión eterna, constante y abundante de ella por el Espíritu Santo que vive en mí, y Él vive constantemente listo para proveerme la verdad que me trae a fe y que me guía en mi diario vivir, ¿no? Ahora vamos al tercer punto. Fe es el poder divino en el que opera toda mi existencia. Abba me dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta parte de la fe. Fe es el poder divino en el que opera toda mi existencia. ¿Por qué no decimos mi existencia divina? Pues porque ya no tenemos otra existencia. ¿Sí? Debemos venir al momento en que ya no aceptamos la existencia humana. Ya no. Romanos capítulo 6 dice claramente, versículos 1 al 6, 1 al 7, explican dónde terminó el viejo hombre, ¿no? Y Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, a fin de que mi cuerpo de pecado, no el cuerpo físico, el cuerpo de pecado, sea destruido y yo ya no sea más esclavo del pecado, ya no sirva más al pecado. Y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Entonces, si le creo a Dios, si le doy crédito a esa palabra divina, pues la creencia de mi corazón y la confesión de mi boca tiene que alinearse, ¿no?, con esa verdad. Y ya solo me queda una existencia. ¿Se dan cuenta? Y es la divina. Es la que sucede después de esa muerte con Cristo. ¿Qué sucede? Pues si morí con Él, también resucité juntamente con Él. Pero ya no resucité al pecado, ya no resucité a la humanidad, ya no resucité a ser hijo de Adán, resucité como hijo de Dios. Y ya no tengo otra existencia. Entonces, esta existencia singular me permite enfocarme en espíritu, alma y cuerpo a vivir divinamente, porque pues ya no tengo de otra, como decimos comúnmente, no me queda de otra, o sea, ya no hay acceso a la otra existencia, ya morí a ella. Esta particularidad de la fe es hermosa, pero es exigente. La fe es no es maleable, no es flexible. ¿Sí? La fe es fe. Dice Dios y así es. No acepta mediocridades, no acepta, pues mira, no, es que así es, porque Dios lo dice. Punto. No entiende otro argumento más que lo que Dios ha establecido. Y hace a Dios responsable por el cumplimiento, por la manifestación de sus dichos, ¿no? Porque todos los dichos de Dios tienen que concretarse. En las palabras de Jesús, Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces es en esa interesante. Es en esa
Es que salió un anuncio aquí en mi pantalla que como que nos iban a cancelar la reunión, pero aquí estamos todavía, así que no pasa nada. Es en esta maravillosa provisión de fe que podemos ya olvidar la vida humana, la existencia humana, la mentalidad humana, todo eso humano, y dejar que nuestro Padre cumpla su promesa de santificarnos, que es lo que leía Manrique en Primera de Tesalonicenses 5, y ahí dice el versículo 23, el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. ¿Se dan cuenta cómo esto no acepta mediocridades? Tiene que llegar a perfección. Entonces, esta verdad sobre la fe es que es suficientemente poderosa para mantenerme viviendo en la existencia, en la naturaleza divina, y ajeno, libre de la existencia humana. Ahora, esto es la verdad. Viene el proceso de redargüimiento y corrección para que yo entre a esa plenitud. Y cada uno vamos a tener que vivir este proceso donde el Espíritu Santo nos va a mostrar los argumentos y las doctrinas y las cosas que se oponen a lo sencillo que es esta verdad. ¿Requiere el poder de Dios? Absolutamente. O sea, sin el poder de Dios esto no funciona. Pero el poder está dado. Y ahora viene la renovación de nuestro entendimiento para entrar a esta vida por fe que nos es dada, y permanecer allí, arraigarnos allí. Entonces quiero escuchar sus comentarios. Manrique, adelante. Hace algunos días Dios me llevó, mi padre me llevó a Génesis, al principio, para que me diera cuenta de cuando Él me habla su palabra, el poder que tiene su palabra de cumplimiento. Y en Génesis 1, Dios me estuvo enseñando y mostrando que dice, cuando Dios dijo, hágase la luz, fue la luz. Y así me fue llevando a la mano, ¿no? Que Él habla su palabra y tiene el poder para que se haga lo que no existe, lo que no está. Y bueno, me decía, así es cuando yo te revelo la palabra, cuando yo te enseño la palabra, tengo el poder para cumplírtela. Y ahorita que hablaba de eso, Dios me enseñó que yo ya había pasado por ese proceso de enseñanza, de que Él tiene un poder ilimitado de cumplimiento. Gracias, Manrique. Y es allí donde estamos en Cristo, en ese poder, ¿sí? Allí existimos como nueva criatura. Eso es lo que nos sustenta y lo que nos ha hecho ser esta nueva persona. Miren lo que dice el Espíritu Santo en Primera de Pedro, el capítulo 1, y dice, es que hay dos porciones en el mismo capítulo.
la primera declaración que corresponde a lo que estamos ahorita viendo está en el versículo 3 y 4, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí está esa parte, ¿no? Morimos juntamente con Jesús, resucitamos juntamente con Jesús. Entonces, el renacer ocurre por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero esa resurrección tiene un fin, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no puede ser marchitada, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Lo ven? Entonces, vamos ahora casi al final del capítulo, y dice el versículo 'no sé por qué este versículo siempre me elude. Versículo 23. Es que puedes leer toda la porción, está relacionada, pero llegamos al versículo 23 donde dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, fe activa en ti la palabra que Dios habló y la concreta, ¿no? Y esta nueva creación que somos, y la razón por la que debemos ya permitir la santificación de nuestra identidad, la santificación de nuestra, al decir identidad, incluye todo, cómo te ves, cómo te crees, quién eres, ¿no? Tiene que ser santificado para que ya no haya lugar en tu espíritu para la identidad humana, para la naturaleza humana, para el raciocinio humano, para nada humano. Y sí, adelante. En esta nueva identidad que estoy empezando a aprender a funcionar, es que mi papá me llevó a este versículo que dice, está en 2 Corintios 1:20, que dice que porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y ahí es donde mi oración ha cambiado. O sea, cuando oro, pues porque Él me está enseñando, ¿no?, a permanecer en comunión, pero cuando así me siento a orar, o sea, ya no, o sea, ya oro así, ¿no?, en Cristo, sí y amén. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Elizabeth. Lo ven, o sea, todo cambia, porque el fundamento de quién eres
si vamos a vivir por fe, tenemos que vivir creyéndole a Dios. Y Él dice, ya no eres quien eras. Y ya no te veas así, ya no pienses de ti así, ya no te comportes así, porque ahora eres una nueva creación. ¿Y quién eres como nueva creación? Pues Él no deja duda en lo absoluto, sino que Él nos hace saber que nos hizo nacer, Él nos engendró, ¿sí?, de su propia simiente, y nos hizo nacer de sí mismo, y ahora entramos ya a esta gracia, como leyó Manrique en Romanos 5, 1 y 2, y permanecemos allí para la gloria de Dios. Y esto, hermanos, es un paso de veras importantísimo, ¿sí? Entender. Por eso en la parte anterior vimos la importancia de creer con el corazón y confesar con la boca. Con el corazón creo para justicia, con la boca confieso para salvación. Quiere decir, cuando la confesión de mi boca se alinea con lo que mi corazón está creyendo a Dios, ¿verdad?, dándole crédito a Dios, la salvación se hace manifiesta. Ahí es como eléctricamente diríamos, ahí se cierra el circuito, ¿no? Ahí se completa el todo, porque ya hay una manifestación externa, estamos externando lo que ha ocurrido en nuestro corazón al confesarlo con nuestra boca. Bueno, aquí viene entonces una parte importantísima. ¿Quién soy? Pues ustedes saben que la humanidad vive haciéndose esa pregunta por milenios, ¿no? Pero para nosotros aquí ya no hay duda. Si estamos en fe, si le estamos dando crédito a Dios, entonces la confesión de quién soy es muy sencilla. Soy hijo de Dios. Y Él me lleva, Efesios capítulo 1 me hace saber que esto Él lo eligió desde antes de la fundación del mundo, antes del Génesis 1 que te llevó a ver, Manrique, antes de eso, te conoció y te llamó por nombre. Y a cada uno nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que el hecho de que hoy podamos estar siendo invitados a esta transición, este es un paso eterno, ¿sí? Este es un momento importantísimo de venir ya a congruencia con la verdad de nuestra adopción y al proceso por el cual ya nunca más vamos a faltarnos al respeto, ni faltarle al respeto a nuestro Padre llamándonos humanos, llamándonos corruptos. Llamándonos mortales y llamándonos hijos de Adán. Sino que podamos entrar para permanecer en la identidad divina. Sí, Manrique, adelante. Desde el momento que lo que se está viviendo lo veo con mis ojos
naturales, no con los ojos de la fe, y pronuncio o pienso que está difícil, ya sé. Desde ahí realmente estoy siendo humano cuando pienso que está difícil. Entonces, igual también necesitamos trabajar, o yo necesito trabajar con esos pensamientos de que está complicado, está difícil, no se puede. Ok, está bien, humanamente no, pero para mi Padre sí. Exactamente. Exactamente. Y es muy, muy importante este proceso que detona la revelación. Se dan cuenta, de inmediato empieza el choque con lo que la mente no renovada alega, argumenta. Y allí viene la elección de permanecer en fe, de darle crédito a Dios, que es lo que tú estás diciendo. Y es un proceso del espíritu. Sí, por eso es que la mente tiene que ser traída a sujeción. Es decir, no importa qué alegues, si es contigo mismo que es el argumento. No importa qué alegues, yo le voy a dar crédito a Dios y Él va a cumplir su promesa. Por eso me encanta el Salmo 42, no por su inicio, porque ya no nos corresponde, ¿no? El inicio del Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Bueno, ya no nos corresponde eso porque ya somos casa de Dios. Ya no nos corresponde andar en el desierto y en sequedad y en ese asunto. David sí lo vivió. Pero la parte que me encanta es cuando él vive ese proceso y le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y le da una orden a su alma y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, no acepto que me arrastres para allá. Yo voy a quedarme aquí y tú también te vas a quedar aquí conmigo. ¿Se dan cuenta? Y esa es la plática entre el espíritu y el alma de David, ¿no? No el Espíritu Santo, sino el espíritu de David y el alma de David. Son las dos partes, ¿no? Una quiere jalarse por la tristeza y la depresión y qué sé yo. Estoy re mal, mira cómo la estoy llevando, ando aquí huyendo de todos como un perro rabioso. Y lo dice en sus salmos, ¿no? Pero aquí tiene esta plática con Dios y consigo mismo. Y luego: Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. Me voy a acordar de tu fidelidad. Y entonces me encanta esa ilustración vivencial que el Espíritu Santo nos da de cómo someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Y es importante para cada uno de nosotros vivir este proceso, porque la gloria que nos espera como hijos está allí, y a nuestro Padre, por eso dice que el Espíritu nos anhela celosamente, porque Él quiere manifestar su gloria en nosotros, pero en este estado, ¿no?, en el que todavía estamos ambivalentes. ¿Quién soy? Pues creo que a lo mejor soy un poquito hijo de Dios, pero también sé que soy humano, y estamos ahí entre dos corazones. Dice el Espíritu Santo en Santiago 2, dice que el hombre de dos corazones es inconstante en todos sus caminos, el hombre de doble corazón, y que no espere tal persona prosperar, ¿no? Entonces se dan cuenta porque este punto, esta invitación es muy delicada y muy importante. Y lo hermoso es que la mente va a argumentar y va a haber muchos acomedidos, como estaban con Helen, ¿no?, ayudándote a dudar. Pero Abba tiene propósitos en permitirle a los acomedidos acercarse, porque Él quiere que echemos raíces profundas, ¿sí? Que te decidas a creerle y te resuelvas a no moverte, y el poder de Dios se activa y
descubres que, ¿sabes qué? Cuando yo elijo creerle a mi Padre, no hay poder que me pueda mover de Él, porque es su poder el que te sustenta. Y agarras confianza y te va a llevar a más retos para que arraigues más profundo hasta que Él quede satisfecho de que ya esta hija, este hijo, ya nadie lo mueve. Ya está en mí. Ya agarró raíz. ¿Sí? Así que esto es mucho, muy, muy fuerte, muy grande, muy importante. Definir tu identidad en fe y no retroceder. ¿Quién más quiere comentar sobre esto? Helen. Yo les quiero comentar esta parte donde yo no encontraba mi identidad, todavía estaba yo así, no me sabía hija, y yo le preguntaba a Dios cuando decía que lo amara con toda mi alma y con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y yo decía, ¿y cómo te amo, no? Y en otras ocasiones les he comentado que yo no sabía que tenía un espíritu y un alma, y pues yo no podía entender todo eso, y por lo tanto, o sea, mi identidad estaba en el aire. No sabía cómo estaba yo formada por mi padre, cómo estaba yo hecha por mi padre. Y pues en el libro que escribiste, Chris, un momentito. Just a second. ¿Cómo vencer la depresión o algo así? Ahí especifica muy bien los órganos de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y ahí me llevó mi papá a entender cómo estaba yo formada en mi espíritu y en mi alma. Y ahí fue donde papá me dio esa identidad, porque pues tenemos el valor que nos da, una autoridad que nos da y una identidad, un carácter y todo eso. Entonces ahí para mí fue así, se me abrieron los ojos de mi espíritu para entenderme a mí, y fue donde he sentido que mi papá ahí ha hablado a mi espíritu, ha confirmado a mi espíritu y me ha dado esa identidad, como ahora que me sé hija, y esa autoridad y ese valor que pues él me lo ha dado. Ha venido a fortalecer todos esos órganos, ha venido a dar vida a esos órganos espirituales, y para mí fue hermoso y maravilloso. Mi papá me lo tenía que explicar así porque yo no lo podía entender, como yo vine a entenderme en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Y es así donde ahora todo lo que recibo lo enfoco, que ahí está recibiendo, ¿no? Ahí mis órganos están alimentándose de vida de mi padre. Y pues mi espíritu le transmite a mi alma. Y así como que yo lo voy entendiendo y lo voy como ordenando, como nos compartía Liz, que ahora ya tenemos cómo ordenarlo, ¿no? Y es maravilloso sabernos, entendernos cómo estamos hechos y dónde estamos recibiendo y dónde Dios está transformando todo nuestro ser. Gracias a ese libro, o a eso que papá Dios te dio, Cris, yo me pude entender y ahora lo puedo ver así como muy claro, y me sé hija, y sé que Él me da una autoridad, una identidad y un valor, y que en mi conciencia Él está sanando todo y está dando vida y está reafirmando. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Y con respecto a este hermano que me dijo, sí tienes razón, Cris, me di cuenta que estoy arraigada cuando él me decía, porque yo no he tenido esa aflicción, yo no he tenido esa carga o esa responsabilidad. Mi papá me ha
mi papá me confirma, mi papá, él es el que habla y pues me da esa paz y me siento tranquila y sé que es él. Y pues no me movió, no me movió cuando él me estaba diciendo eso. Más que yo me di cuenta que, o sea, cuánto yo le he creído a mi padre, ¿no? Cuánto yo he recibido de él y le he creído. Eso fue lo que pasó en mí. Gracias a Dios. La promesa de la adopción se cumple. Sí, Manrique, un segundito. La promesa de la adopción se cumple en el instante en que recibimos a Jesús. Aunque no hayamos entendido cómo recibirle correctamente, pero la obra de Dios operó en nosotros ese nuevo nacimiento. Y para una gran mayoría, allí se quedó, ¿no? Porque empezamos a tratar de vivir humanamente el cristianismo y todo lo que ya hemos conocido. Pero fíjense la maravilla que es la obra de Dios, porque esa persona, esa nueva creación, aunque no puede crecer como debiera, porque pues no está ocurriendo esta transformación que se requiere, pero continúa buscando recibir de Dios, ¿no? Y luego todas las cosas que le metemos a la mente intelectualmente se están peleando con la sencillez de la fe, ¿no? Y no permiten la vida de Dios. Pero miren qué hermosa lo que Dios está haciendo con nosotros y quiere hacer con todos, de traernos a libertad y a sabernos hijos y a poder empezar a vivir la manifestación de esa realidad en todo lo que somos, ¿no? Y por eso este llamado a singularidad es importantísimo. Adelante, Manrique. No, nada más preguntar, mi hermano, ¿dónde consigo el libro del que habló Caleb? Debe de estar en el sitio web, y si no está, pídeselo a Juan Pablo, Manrique, y que él te lo provea. Gracias. Esa palabra de Efesios 1:4 que dice que Dios me escogió en él antes de la creación del mundo para que sea santa y sin mancha delante de él. A mí me está haciendo ruido ya desde hace varios días. Y ahorita lo que mi papá me está dando a entender es que yo era hija, pero no me sabía hija, me está convenciendo de que soy hija y me está enseñando a funcionar como hija. Él, por su gracia, me hizo santa y sin mancha delante de él y me va a enseñar a vivir así. O sea, él me va a dar la fe para caminar así delante de él, con él. Y es lo que estoy procesando. Gracias, Elizabeth. Es correcto desde que le creíste a Dios. ¿Sí? O sea, la realidad de toda la raza humana es que Dios quiere que todos acepten ser sus hijos. Pero nadie lo es hasta que no le acepta. Una vez que le aceptas, Él opera este nuevo nacimiento, que es maravilloso porque, en efecto, antes que nazcas de nuevo, destruye en la cruz juntamente con Jesús a tu vieja persona. Y entonces, habiendo ya efectuado el juicio que vivió Jesús, te une a ese juicio, a esa sentencia y a esa muerte, y entonces te hace una nueva criatura. Y por eso es que este llamado ok, vamos a entrar a ser lo que somos, pues, y si vamos a creerle a Dios, vamos a entrar a ser esta persona única, ¿no? Que no tiene doble personalidad, que no tiene doble identidad, sino que tiene nada más una. Y esa es en realidad es la corrección más significativa de todo nuestro proceso de transformación. Porque una vez que le permitamos al Espíritu Santo operar en nosotros
redargüimiento y corrección sobre esta verdad singular, lo demás va a efectuarse con mayor velocidad, porque algo importantísimo en lo que comentaba Manrique hace rato es la mente empieza a argumentar y puedes tener eventos donde no operas divinamente, pero no te sales de fe, ¿sí? No te regresas, es que soy humano, Padre, y no. Permaneces en fe. Padre, tú me hiciste renacer de tu simiente y aquí hay algo en mi corazón que no funciona divinamente y te doy gracias por tu compromiso a santificarme. Aquí estoy. ¿Te das cuenta? No te fuiste otra vez. Es que soy humano, es que mi abuelo era así, es que... No. Te despides de ese fulano para siempre y lo aborreces. Yo aborrezco a Cristóbal Montealegre Viejo. O sea, no, nada que ver, no más. Marco, adelante. Perdón, hice una cita y me tengo que ir. Nos vemos, yo me retiro. Y estamos terminando, Marco, pero gracias. Bendiciones. Pues muy hermoso este tiempo con Dios. Va a tener consecuencias y resultados enormes, profundos, maravillosos, y vamos a permitirle a Él continuar explicándonos, guiándonos a la implementación de esta tercera vivencia de fe. ¿Sí? Como dijimos, la fe exige pureza, la fe no es flexible, la fe no contempla ninguna otra posibilidad excepto lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha prometido, no acepta razones de otro tipo, es inflexible. Y eso es maravilloso, porque eso te da un fundamento sólido, ¿no? No te permite tambalearte, y el poder es de Dios. Eso es lo hermoso, ¿no? Entonces, pues vamos a dar gracias por esto que estamos recibiendo. Silvia, te quiero invitar a dar gracias por esta sesión, por favor. Amado Abba, en esta mañana te damos gracias porque tu gracia siempre ha estado ahí. Hay muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que sabemos, pero no las hemos recibido en revelación, y en cada una de ellas, en tu tiempo, Señor, está usted trayéndonos a tu vivencia, a todo lo que hoy nos has hablado, Padre. Te damos gracias por eso, gracias por cada testimonio, cada comentario, pero también, papá, gracias por la palabra que nos permite recibirla, y gracias por poder entender y disfrutar que tú estás ahí y que tú nos vas a conducir a hacernos igual que Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana.